Bueno, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar compartiendo una charla más. Hace tiempo que no daba charlas y ahora de golpe estamos dando 2 o 3 charlas sobre temas de los cuales nunca hemos hablado. Bueno, esta charla tiene que ver con el enfoque terapéutico que trabajamos desde el counseling o consultoría psicológica, esta rama psicoterapéutica que bueno, tiene como dos pilares, la TREC de Albert Ellis. La TREC es terapia racional emotivo-conductual. Ya hemos hecho un video explicando la TREC, así que hoy no nos vamos a repetir. Y otro de los grandes pilares fundamentales en que se apoya el counseling es la terapia de Carl Rogers, que se le llama terapia centrada en el cliente. Ahora después lo vamos a ir explicando un poquito de qué se trata. Y bueno, digamos, este sería como el marco fundamental. Si bien después cada terapeuta, cada psicoterapeuta, cada analista va desarrollando quizás un perfil propio, ¿no? Tomando diferentes elementos de otras corrientes también. He mencionado bastante la psicología positiva, con la cual también me identifico. La TREC ya la he desarrollado y me gustaría hablar, porque no he hablado en otros videos, de lo que es la terapia de Carl Rogers, que en lo personal me identifico muchísimo y creo que pongo mucho en juego en este espacio terapéutico con el que trabajo. Entonces creo que es importante poder comentarla. En realidad, digamos, es imposible en una charla de media hora, ni siquiera dentro de un libro, poder desarrollar todo lo que es el campo terapéutico, la cantidad de material teórico, la cantidad de situaciones distintas. Cada caso es único y se despliega en una infinidad de situaciones. Cada marco situacional despliega toda una cantidad de elementos teóricos, de interpretaciones, de posibles intervenciones. O sea, la riqueza con cada una de los consultantes, ahora voy a hablar un poco porque hablo de consultantes también, la riqueza y la especificidad de cada caso es maravilloso. Entonces no se puede en media hora hablar de un método terapéutico como si fuera una fórmula simple, digamos, ¿no? Lo que sí vamos a compartir es una serie de rasgos generales del enfoque, ¿no? Como elementos muy fundamentales que están presentes a nivel genérico, sin entrar, por supuesto, como dijimos, en ningún análisis de caso y demás. ¿Por qué Carl Rogers habla de la terapia centrada en el cliente? Porque a él no le gustaba la palabra paciente, como etiquetar, él es el paciente y de este lado está el profesional que supuestamente sabe todo, ¿no? Como a nivel educativo también se trató de generar un cambio en esa percepción del docente como el que tiene la sabiduría y el alumno como un receptor pasivo que recibe información. Es decir, se han ido modificando estos términos de estos binomios vinculares, a veces muy verticales, ¿no? La idea de Carl Rogers es que haya una relación un poco más horizontal, un poco menos asimétrica, más enfocada en la persona, y muy humanista en ese sentido, y cliente en el sentido de paciente es el que padece, el que está enfermo, el que tiene el problema. Es poco salir de esa etiqueta. En la consultoría psicológica se habla como de un partner, de un entrenador, de un acompañante, un guía, un líder. El concepto es distinto, ¿no? Por eso se trata de no hablar de paciente. Y Carl Rogers usó la palabra cliente justamente porque el cliente
tiene el consumidor, el cliente tienen derecho, no está el derecho del cliente, es un sujeto de derecho, que también, bueno, tiene sus derechos a recibir información, a saber de qué se trata en fin, conocer detalles de la misma terapia. También pasa en la medicina, ¿no? Que hay como poco a poco mayor respeto de este paciente, ¿no? Ahí están los derechos del paciente, que no son muy conocidos. Habría que conocerlos. Bueno, la palabra cliente a mí en lo personal me suena, la vinculamos un poco a lo comercial, que es el que consume, el que compra. Entonces tampoco me gusta del todo, por eso a veces hablo de consultante, simplemente por una cuestión de que, bueno, si el terapeuta es el consultor, en este caso, bueno, consultante, no es una palabra que tampoco me satisface demasiado, quizás no haya alguna, pero bueno, preferimos evitar el término paciente. Bueno, vamos a empezar a mencionar entonces cuáles son como los pilares que estableció Carl Rogers a partir de su de la experiencia digamos, de su experiencia profesional y el enfoque que él fue desarrollando, ¿no? Hay dos grandes pilares en su método terapéutico, o dos premisas. Una es la escucha, una escucha empática, una escucha muy volcada hacia el consultante, el cliente, como le llama él, y hace toda una metodología de la escucha, ¿no? Dice que una persona que realmente se siente escuchada, entendida en esa escucha, apoyada, aceptada incondicionalmente, sin que se los juzgue, esa misma aceptación de un otro va a ir haciendo que él mismo aprenda a ir aceptándose en esos aspectos que no se acepta, que se anime a sacar para afuera esos aspectos negados o no reconocidos de sí mismo, y comienza todo un trabajo terapéutico con uno mismo, simplemente es mucho más profundo, pero a partir de una escucha con una aceptación incondicional. Tal es el poder de la escucha de Carl Rogers. Por supuesto que después hay intervenciones acompañando, no es solamente un simple acto de escuchar. Voy a leer una cita directa de Carl Rogers. Este es uno de sus libros, El proceso de convertirse en persona, y otro que habla de su terapia centrada en el cliente, y otros más. Vamos a leer tan solo una cita de él, que dice así: si puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por una autenticidad y transparencia, y en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos, una cálida aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente. Repito, una cálida aceptación y valoración de la otra persona como un individuo diferente. Una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal como él lo ve. Entonces el otro individuo experimentará y comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos. Logrará cada vez mayor integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia. Se parecerá cada vez más a una persona que querría ser. Se volverá más personal, más original y expresivo. Será más emprendedor y tendrá más confianza. Se tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás. Y podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada. Todo esto a partir de un proceso que empieza con una escucha, con una total aceptación de la propia individualidad. Entonces el individuo empieza a aceptarse a sí mismo, sus peculiaridades, sus aspectos no reconocidos, y un proceso de ser el mismo, ¿no? Por eso él habla del proceso de convertirse en persona, porque como que todavía no somos del todo
una persona íntegra, con nuestra individualidad y demás. Como que estamos respondiendo a mandatos, a patrones, llenos de juicios de uno mismo, tomados de la cultura. Y esta actitud, que es un poco, yo creo, el aporte general de la psicología del siglo XX, que es no juzgar al individuo, sino comprenderlo desde una empatía. Esto que Carl Rogers habla, entender al otro desde su mundo, ¿no? Ponerlos en el lugar del otro y tratar de comprender. Esta empatía cognitiva de entenderlo y esta empatía desde el sentimiento, ¿no? De poder entender cómo está sintiendo la otra persona, y de ahí surge la compasión en el buen sentido, ¿no? Que es esta disposición de querer ayudar, de desear el bien de esa persona, y bueno, después vendrán los modos de cómo ayudarla. Ahí está la pericia del terapeuta, pero tiene que estar esta disposición de base, de una escucha con un respeto inmenso hacia este individuo que tenemos delante, y el individuo que va a un terapeuta a sentirse completamente acogido, amparado, desde un ámbito benevolente hacia él, ¿no? Yo creo que nunca es poco lo que se puede hacer énfasis en este punto. Me ha pasado de escuchar que hay personas que en experiencias que han tenido se han sentido juzgados, o que les han dicho lo que tenían que hacer, ¿no? Y esto de alguna forma les generó incomodidad, lo cual es completamente entendible. Por eso me parece tan válido y tan importante a nivel personal. Adhiero absolutamente a esto que señala Carl Rogers como una piedra angular, como un elemento fundamental de un marco terapéutico. Otro de las premisas fundamentales de Carl Rogers es una confianza y una fe en el ser humano, en su capacidad de evolucionar, en su capacidad de superarse a sí misma, en su capacidad de autosanarse, autosuperarse, resolver sus problemas, avanzar, evolucionar. Es como una planta que por ahí tiene un obstáculo y va a buscar el modo de poder buscar los rayos del sol, ¿no? Y va a seguir, es este instinto de supervivencia, de resiliencia también, de salir adelante, esta fe en la capacidad del ser humano para salir adelante. El terapeuta simplemente está ahí para acompañar, para ayudar en la medida de sus conocimientos, pero sería contrario a una actitud de etiquetar, bueno, este paciente tiene esta patología y bueno, va a tener que convivir con ello. Puede ser que en algunas situaciones sí, el proceso de aprendizaje sea aprender a aceptar algún aspecto de uno, pero quiero decir, tener esta fe en que cada individuo va a contar con las herramientas, con la fuerza y la capacidad de salir adelante. Y además es esa confianza en esos aspectos latentes, potenciales, que quizás todavía la persona no ha evolucionado. Es como ver incluso aquellos elementos, aquellos tesoros escondidos, aquellos talentos que todo ser humano tiene. O sea, tiene que haber un enfoque desde el terapeuta de no solo valorar, poder reconocer todos los aspectos valiosos, manifiestos de la persona, sino incluso poder reconocer aspectos no manifiestos todavía, ¿no? Que están ahí latentes. Voy a leer de nuevo del propio Carl Rogers. Se me cayó el señalador que tenía, acá está. Este otro principio expresado por el mismo Carl Rogers. Dice así: mi experiencia me ha obligado a admitir gradualmente que el individuo posee en sí la capacidad y la tendencia, en algunos casos latente, de avanzar en la dirección de su propia madurez. Bueno, simple, concreto y creo que muy claro, ¿no? Así que esas son dos premisas que personalmente comparto, en las cuales me apoyo en esta práctica terapéutica.
Curiosamente, estos tiempos estuve leyendo un libro de un monje de budismo zen de Vietnam, Thich Nhat Hanh, bastante popular hoy día. Él estuvo haciendo activismo en la época de la guerra de Vietnam, un pacifista. Este, fundó una comunidad en Francia, Plum Village se llama, es bastante conocido, está en las redes, tiene videos en YouTube. Y hay un libro de él que estaba leyendo que se llama El arte de comunicar. Se podría decir que la síntesis de este libro, desde un enfoque budista, por supuesto, la síntesis de este libro son dos elementos que él lo transmite para la vida de cualquier persona, pero creo que se podrían tomar especialmente para este espacio terapéutico. Y son estos dos principios: escucha compasiva y habla bondadosa. La escucha compasiva se puede relacionar un poco a esto que veníamos hablando de Carl Rogers, de la importancia de este lugar receptivo de la escucha. Y Thich Nhat Hanh le agrega compasiva, un poco ya lo mencionamos, esto de esta cálida apertura hacia el otro que mencionaba Carl Rogers. Pero Thich Nhat Hanh lo habla un poco desde el budismo, que el budismo plantea que, bueno, primero nos reconocemos como seres sintientes, que sufrimos. De esta forma podemos entender el sufrimiento del otro. También podemos reconocer que deseamos ser felices. Por lo tanto, de allí surge la empatía y la apertura para desear que los demás también sean felices. Y en este deseo de que los demás sean felices surge la compasión no como lástima, sino como la compasión de querer ayudar, como el concepto de altruismo, que es hacer el bien, que es justamente el opuesto del egoísmo. Así que bueno, está este elemento de la escucha. Y otro elemento también muy importante para poder ser un buen escuchador, que todos tenemos que seguir trabajando y entrenándonos en esto de ser buenos escuchadores, el terapeuta por supuesto, pero todos los terapeutas creo que podemos y debemos seguir aprendiendo, es que para poder realmente escuchar tenemos que desarrollar la capacidad de acallar nuestras respuestas reactivas. Uno enseguida, a mí me pasa, enseguida queremos compartir nuestra interpretación, dar nuestra opinión, ¿no? Hasta interrumpimos. Y es muy importante vaciarse de uno mismo, del enfoque propio, incluso para poder ver el enfoque del otro, esto que decía Carl Rogers, de entender el mundo del otro. Tenemos que vaciarnos de nuestros puntos de vista, de nuestro bullicio, de nuestra inquietud, de nuestra verborragia. Un trabajo de silenciamiento, que en esto el budismo, bueno, a través de la meditación, de esta herramienta uno puede serenar su constante parloteo mental y tener una disposición más vacía para poder recibir y ser receptivos a la conversación y a la conversación de la otra persona y a la otra persona, ¿no? Por eso debemos vaciarnos como un recipiente para poder ser receptivos al otro. Esto respecto de la escucha. Respecto del habla bondadosa, lo que plantea Thich Nhat Hanh es que hay palabras de violencia y palabras de paz. O él lo compara con los alimentos, ¿no? Hay alimentos que son nutritivos, tienen vitaminas, proteínas, que son sanos, y hay alimentos que no, que la comida chatarra, que nos hace mal. Lo mismo con nuestras palabras, pueden dañar a otros, pueden generar violencia, si amenazamos puede generar miedo, si somos fatalistas, y hay palabras que ayudan a encontrar valor, encontrar ánimos, encontrar confortación, sentirse más valorados y reconocidos. Entonces yo creo que el terapeuta, sin dejar de observar verdades, sin dejar de hacer análisis que se deben hacer, sí creo que puede tener en cuenta esto de el habla bondadosa, al menos en el modo en que plantea algo, en tener en cuenta
lo delicado de lo que es este ámbito tan íntimo en donde una persona se está exponiendo, y ahora en un ratito quizás vamos a hablar un poquito más en detalle de este elemento, ¿no es cierto? Así que en definitiva tiene que haber, a partir de lo que habla, digamos, Thich Nhat Hanh, de esta altruismo y compasión y amabilidad, o lo que dice Carl Rogers de este humanismo y esta calidez, se puede decir que hay uno de los tipos o formas de amor que se habla en la filosofía griega, que está filias, que es el amor entre amigos, familiares. El eros era el amor de pareja. Y el ágape es este amor más universal, quizás más impersonal, pero es este desear el bien a todos. Y creo que el terapeuta es válido que tenga este amor, este sentido de afecto universal, de sentir ese deseo del bienestar de este otro ser sintiente, este ser humano que tiene delante de sí. No un amor desde un punto de vista personal, desde un punto de vista de gustos, apegos. Si uno se involucra desde un lugar personal, por supuesto que ya esto no corresponde al espacio terapéutico, profesional, pero sí una genuina humanidad, por así decir. Tiene que haber un factor de esta calidez, de este amor o ágape. Como el otro día escuché una frase: poder ver en cada ser humano, en cada hombre a tu hermano y en cada mujer a tu hermana, ¿no? Esta es una frase de un ámbito espiritual para la vida, pero bueno, creo que en la terapia es muy importante tener esta cualidad de esta sensibilidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a algunos elementos que creo que son quizás son algunas reflexiones personales que de alguna forma pude ir descubriendo en base a la propia experiencia terapéutica. Creo yo que son elementos importantes que ha de haber en una terapia. Hay dos elementos. Uno es el aspecto teórico, el marco teórico del terapeuta, y lo que yo quisiera hoy hacer énfasis y desarrollar es el perfil del terapeuta que considero ideal, deseable. Por supuesto, todo terapeuta tiene un marco teórico. Como decíamos recién, en esta escucha, en este querer ayudar a un otro desde la empatía, para poder hacerlo tiene que haber una pericia, un conocimiento. Todo terapeuta tiene un marco teórico de cómo funciona la psiquis, de cantidad de aspectos teóricos que pueden, digamos, presentarse en una terapia. Y como hay, digamos, en la medicina que se habla del diagnóstico y el tratamiento como dos etapas, un poco en este espacio también. Primero hay un diagnóstico, entre comillas, que es entender la problemática, entender los conflictos, tanto externos como intrapsíquicos que pueda haber. Y después lo que sería el tratamiento, entre comillas, es bueno. ¿Qué camino a seguir considera uno que se puede desplegar? Esto es algo que se va construyendo junto con el consultante, ¿no? No hay, desde la consultoría psicológica y desde Carl Rogers, una postura directiva, ¿no? Donde el terapeuta indica lo que hay que hacer. Sí, en una dialéctica de escucha y de compartir interpretaciones se va viendo un camino para una mejoría, para una transformación. Si una persona está sufriendo, perdón, tengo que hacer una pausa y ahora sí. Perdón, bueno, estaba diciendo que ante una situación determinada de un consultante, si está sufriendo, o sea, si viene a la consulta es porque hay un sufrimiento, o una situación a mejorar, un obstáculo, una dificultad. Entonces, siempre se propone un cambio en lo exterior, en las condiciones, en lo situacional, en los vínculos, en las circunstancias, o bien un cambio interno, en la forma en que miramos esos hechos,
en alguna actitud, en alguna cuestión interna que también se puede transformar, patrones, eh, eh, patrones con los que uno ha aprendido, con los que ve la vida, o se juzga a sí mismo, en fin. Siempre hay lo que en medicina sería un tratamiento, caminos a seguir para lograr resolver conflictos, mejorar la situación anímica, en fin. Entonces, hablábamos de este aspecto teórico. Por supuesto que todo terapeuta tiene un conocimiento y un manejo de una cantidad de elementos teóricos, y después de, bueno, qué caminos se pueden seguir para resolver situaciones, ¿no? Esto sería, bueno, un poco como un botánico que conoce todas las diferentes plantas, conoce diferentes tipos de raíces, diferentes tipos, y bueno, y también el conocimiento de un agricultor o de un experto en huertas que conoce cómo sembrar, cómo cultivar, ¿no? Cómo hacer crecer estas plantas. Un poco el terapeuta maneja estos dos elementos. Pero ahora quiero mencionar un aspecto que a mí me parece sumamente importante, que es el aspecto que se le podría decir vivencial. Hago una pausa y sigo con esta parte. Bueno, estoy viendo que van ya 26 minutos. Falta todavía toda la segunda parte, así que voy a suspender acá y voy a hacer otro video, una segunda parte, donde voy a terminar de hablar del enfoque, y bueno, creo que ahora viene una parte sumamente importante, así que espero que tengan ganas de continuar escuchando este tema.